Pues Margarita, tú eres responsable de ejecución y seguimiento de proyectos de paz y desarrollo en Ecuador y Sí, además eres experta en salud sexual reproductiva y menstruación consciente. sí, exacto. Y el otro día hablaba con Alejandro, que es el delegado que tenéis de paz y desarrollo en Madrid, y estábamos hablando sobre un proyecto que habían hecho en Madrid que se llama Rojas son mis reglas. No sé si conoces el Sí, proyecto. sí, claro. Y le estaba preguntando, digo, claro, porque vosotros lleváis países en América Latina y demás. Y le preguntaba que cómo se hacía allí, que cómo se vivía, y me dice, mira, yo te voy a pasar el contacto de Margarita, tú le preguntas a ella que es la experta de todo, y yo me quito este marrón de encima, digo, vale, pues yo le pregunto a ella. Así que nada, te quería preguntar en primer lugar por los proyectos que tengáis allí ahora mismo y un poco por tu papel dentro de la organización. Bueno, a ver, bueno, nosotros acá en Latinoamérica tenemos como varias regiones y yo estoy en Ecuador específicamente y me hago cargo de todo lo que es la coordinación, implementación, monitoreo y seguimiento de los proyectos y programas acá en Ecuador. Y tenemos sobre todo énfasis ahora mismo de trabajo con mujeres rurales en las provincias de Esmeraldas, de Cotopaxi y de Pichincha, que son las zonas donde trabajamos, particularmente en zonas donde hay una situación mucho más de extrema pobreza o de vulneración de derechos, defensa de territorio, defensa de derechos humanos, y donde estamos formando lideresas que sobre todo más que especializarse, reflexionan sobre los derechos humanos y se encargan de hacer defensa y articulación para que se genere una buena atención. ¿A qué te refieres con Entonces, líderes? lideresas son mujeres que son reconocidas en sus territorios, que son quienes ponen voz y ponen en común justamente las carencias, ¿no? Son mujeres formadas dentro de la ruralidad y que desde su autodeterminación deciden hacer algo de manera comunitaria. Y nosotros lo que hacemos es acompañar estos procesos y meter un poquito de enfoque, por ejemplo, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, para que su trabajo sea como mucho más preciso y también que conozcan sobre las leyes que tienen o herramientas que tienen para utilizar y para que exijan al sistema, por ejemplo, de protección de derechos, al Estado en la localidad, su accionar, ¿no? En el marco de la ejecución de estos proyectos, te cuento que hay un programa que estamos ejecutando desde Paz y Desarrollo, que es el programa MURU. Inició hace un año atrás. El programa MURU significa Muru o Muyu, en quichua significa semilla. Particularmente también es el MURU, es como el acrónimo de mujeres rurales. Entonces es MURU y Muyu. O sea, entonces decidimos encaminar con esta propuesta de semilla que ha sido tan buena que ahora se convierte en una estrategia de intervención de paz y desarrollo en Ecuador para todos los proyectos que lleva de violencia. En la ejecución de este programa, pero años antes ya nos habíamos dado cuenta de que trabajábamos con mujeres en temas de derechos y una cuestión que nos puso como un foco de alerta es que las mujeres normalmente no hablan de su menstruación cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos. La menstruación es como un tema del que no se habla, del que no quieren escuchar, del que mucha gente genera rechazo. Entonces nos propusimos resignificar la menstruación. Muchas mujeres no estaban conectadas con su yo, con la menstruación, porque finalmente la menstruación es algo nuestro y muchas mujeres no estamos conectadas con nuestro yo. Para eso comentarte que yo he hecho una formación de menstruación consciente y un poco trabajando desde lo biológico, desde lo reproductivo, desde los derechos sexuales y reproductivos, pero cuando me convertí en mamá hice como una pausa para mi maternidad y hice una certificación de Dula para hacer acompañamiento de embarazos, de parto sobre todo, ¿no? Me interesó mucho, aunque no es algo que lo hago de manera efectiva, me ayudó a tener herramientas de contención emocional, que ahora en el trabajo de prevención de violencias las uso mucho para acompañar a algunas mujeres. Y en este transitar hice la formación de menstruación. Y estoy pasando a otra etapa que es como un poco hablar sobre el sagrado femenino, que es un poco hablar sobre la ciclicidad de la menstruación como una herramienta de empoderamiento de las mujeres, entendiéndose como empoderamiento no el liderazgo que homologa al liderazgo de los hombres, sino cada una desde reconocer sus vulnerabilidades y poder atenderlas, que eso es lo que hace falta. Entonces, desde esa percepción hemos planteado el tema de las escuelas de menstruación consciente. Se ha generado también esta necesidad, me parece que en Madrid, en España, en donde básicamente nuevamente llegamos al hecho de que conocemos la menstruación, pero más allá de una herramienta de anticoncepción, que es lo que normalmente pasa, ¿no?
Entonces, a pasar a una herramienta de empoderamiento, muchas niñas no tienen información para acceder a su menstruación, no saben qué es, no saben de qué se trata, solo saben que sangraron, que ahora pueden ser mamás, que ahora se pueden embarazar, lo cual Qué también horror. termina siendo un mito. Entonces, el llegar a la menstruación con únicamente esa información o con cero información, las vuelve mucho más vulnerables a las violencias. Mm. ¿Y el programa es en escuelas con niñas o es también para adultas? ¿Cómo lo enfocáis en la práctica? O sea, ¿en qué consiste al final cuando trabajáis con la gente? Sí, bueno, tenemos escuelas diferenciadas. Ahora mismo en Ecuador estamos arrancando tuvimos una experiencia previa con un socio, con una socia local que se denominó Micelio Lunar, era una propuesta bonita, pero fue como una de las primeras propuestas que tuvimos, muy bonita también, y ahí se identificaron como varias cosas alrededor de la menstruación. Ahora mismo estamos iniciando una escuela diferenciada, una que es para niñas y adolescentes Mm. con diferencias etarias, porque la información que reciben es diferente y la forma como la reciben es diferente, ¿ya? Entonces, entonces, y luego hay otra escuela que es ya con mujeres de 21 años en adelante, hasta mujeres adultas, adultas mayores también, que están pasando de su menstruación a su menopausia, pero no por eso pierden la ciclicidad. Entonces es como, ¿por qué voy a ir a esa escuela si yo ya no sangro? Y es Ya. como, es que no es solamente el sangrado de la menstruación, el ciclo menstrual es toda esa ciclicidad y justamente ha sido como reconciliar y empatar y reempatar justamente este tema de la menstruación. Esta experiencia que tuvimos con las mujeres, tratamos de homologar a lo que eran antes las carpas rojas, que eran justamente esos espacios que en su momento y a lo largo de la historia eran esos sitios donde a los cuales relegaban a las mujeres que estaban menstruando por toda esa suerte de mitos, ¿no? Porque esos mitos los acarreamos a través de la historia y que ahora actualmente existen en las zonas rurales acá en Ecuador. Por ejemplo, si estás menstruando, las plantas se dañan, no toques la comida porque menstruando se daña y pasa mucho y hay muchas violencias que se generan alrededor de esos mitos en la menstruación. ¿Pero lo siguen Entonces, creyendo o lo dicen como un dicho, lo como algo siguen, popular? no, O lo sea, se siguen sigue creyendo. creyendo, por supuesto, hay sitios, y eso fue lo que nos motivó a generar esta formación menstrual. Te cuento que nosotros en el proceso de erradicación de violencias hablábamos de violencias, de derechos y demás, em, y resulta que muchas de las niñas, e incluso hijas de nuestras lideresas, y ahí fue como que, ay, qué horror, estamos trabajando en violencias, pero no hemos atendido esto decía, no, es que las niñas no pueden tocar, si se pasan a la menstruación y luego ya no pueden tocar a los bebés porque los niños, pues aquí hay una expresión que dicen, los bebés se vuelven pujones, o sea, un niño toca una mujer menstruando, lo toca un bebé y el bebé se vuelve pujón, entonces hay que curarle y todas esas cosas. No era un dicho, es una creencia que aún, o sea, se la ¿Qué cree significa, tácitamente. Margarita, qué significa pujón? Me tienes que traducir Pujón, algunas cosas porque... sí, no te preocupes. Pujón es cuando un niño se pone a hacer así y se Ah, piensa como que cuando pucheros en empiezas, español. exacto, y cuando se empieza a hacer eso, creen que es porque una mujer menstruando la tocó. En los cultivos, sobre todo en las zonas rurales, se cree mucho que las niñas o mujeres que están menstruando no pueden tocar las plantas porque si no un cultivo se puede dañar. Y a muchas de las niñas las aíslan. Las mujeres adultas se aíslan solas. Dicen, no estoy menstruando, yo no puedo hacer eso porque no después mi marido me golpea porque las plantaciones se dañan o los cultivos se dañan. Pero Porque al las final lo tienen niñas, aprendido, lo aprendes de niña y luego de adulta lo exacto, haces tú a ti misma y ya está, y se exacto. repite. Qué horror. Entonces ha sido un trabajo súper fuerte porque además es que los hombres lo consideran real y cierto. Entonces es brutal en las zonas rurales cómo todavía se ejerce violencia por todos estos mitos y creencias generados alrededor de la menstruación. ¿Y trabajáis con Y hombres también en los talleres o solo con mujeres? claro que sí. Bueno, a nivel de menstruación estamos mirando la manera de poder hacer justamente esta reconciliación con la menstruación, pero trabajar con los hombres es mucho más complicado. Con ellos trabajamos masculinidades, hablamos y tocamos un poco este tema, pero yo creería que en tema de menstruación con hombres aún está nuevito el camino por hacer. No está, no se ha hecho nada. Yo he buscado experiencias, he investigado un poco de qué se está haciendo con los hombres, pero con los hombres es difícil, con los niños y niñas es mucho más fácil. Los niños y niñas lo asimilan rápido, lo entienden clarísimo, a tal punto que con niños, por ejemplo, niños con los que yo he trabajado en otras escuelas alternativas, o sea, hasta que pasan a la adolescencia, ellos ya tienen percibida la menstruación como algo natural, algo de lo que pueden hablar, algo en lo que pueden acompañar, pero ha sido un proceso de mucho tiempo y de empezar con ellos chiquitos.
ya, y con las mamás y con el círculo familiar. Entonces es un proceso que aún requiere mucho trabajo y mucho compromiso desde las organizaciones sociales. No, suena complicado, la verdad. Sobre todo Es la parte de eso de complicado. trasladarla a los hombres, porque al final si la mujer lo entiende, pero está recibiendo violencia porque hay una creencia súper establecida de parte de su pareja o de su círculo de hombres cercano, es complicado, ¿no? Que también la crean o que al explicarlo la legitimen en lo que está diciendo. Exactamente. Bueno, estamos trabajando con mujeres sobre todo que pertenecen a colectivos, porque dentro de un tejido es mucho más fácil sostenerse. Y luego también para que se sientan acompañadas, para que la información no la reciba una sola, sino su colectivo. Y luego entre ellas van generando desde su autodeterminación la, la necesidad de seguir aprendiendo al respecto, incluso de acompañarse o de formarse ya como promotoras en salud menstrual, por ejemplo, lo cual sería como un reto de paz y desarrollo a largo plazo, de que nuestras defensoras en derechos sean promotoras de la menstruación y puedan ellas dar escuelas, atender las escuelas en las zonas rurales, porque muchas veces lo que nos falta es eso, ¿no? Nos toca generar tejido para que esto se vaya multiplicando. Porque las lideresas entiendo que son como las cabecillas de asociaciones y colectivos sociales y demás, ¿no? Exactamente. Ellas lideran procesos en otros ámbitos y ahora que integran toda esta información respecto a la menstruación, ellas tienen otra herramienta de empoderamiento y trabajan con sus hijas, trabajan con sus colectivos y eso nos permite como replicar este conocimiento. Es fácil, por ejemplo, cuando trabajáis con niños, porque imagino que también pues tendréis que presentar lo que vais a hacer con ellos, demás, para los padres, ¿alguna vez os han puesto inconveniente de decir, no, mira, no quiero que hables con mi hijo de menstruación en un colegio? ¿O os han puesto trabas en ese sentido? Porque eso pasa aquí en España y me imagino que allí con esas creencias tiene que ser como todavía peor. Sabes que en las zonas rurales no pasa mucho. No, En las zonas rurales, bueno, hablar de sexualidad integral asusta mucho más que hablar de la menstruación porque piensan que se les va a enseñar a los niños a ejercer su vida sexual, lo cual no es así. Y eso también parte del desconocimiento, ¿no? Pero en las zonas urbanas un poco más, verás, porque hay como esta cercanía a creer que se les va a dar como hablar sobre diversidades sexogenéricas, sobre el enfoque de género que lo tienen totalmente incomprendido. En las zonas rurales hasta el momento, tanto en Esmeraldas como en Cotopaxi y acá en noroccidente de Pichincha, no hemos tenido renuencia. ¿Ya? También hemos contado con lideresas de las zonas escolares que han llevado procesos o han estado en nuestras formaciones. Y ellas, al ser tomadoras de decisiones en ámbitos escolares, es como decidimos que ingresen y punto. Así tienen que enfrentarse al sistema educativo. También todo mucho depende del estado, de cómo esté el estado y el gobierno que transite, ¿no? Ahora mismo la educación sexual en Ecuador está muy limitada, no se está haciendo nada por ampliar las mallas curriculares, por hacer realmente un ejercicio de derechos en el acceso a información. Entonces genera carencias también en el profesorado, ¿no? Y no hay metodologías o herramientas que desde el mismo Estado te las faciliten para trabajar con niñez. Y eso es grave porque finalmente los niños pasan a su adolescencia sin información. ya, ya. Porque el estado de información que tienen cuando llegáis a dar las charlas, o sea, ¿cómo, por dónde creéis que se informan o qué vías de conocimiento, o tienen un total desconocimiento, o nunca se han planteado estos temas y de repente es como que les abrís un mundo? En la ruralidad pasa, nos ha pasado en las escuelas de lideresas, nos está pasando en las escuelas de menstruación que no han tenido información Nosotros hicimos en el Micelio Lunar un trabajo con madres e hijas y resulta que las madres tampoco tenían información, no tenían nada. Y pasar, por ejemplo, dentro de las escuelas se habla también sobre insumos menstruales, ¿no? De la gestión menstrual. Por ejemplo, de compresas o las toallas sanitarias, que es lo más común, lo que más conocen. Hablar ya de un paso hacia la copa, no solamente, y verás que muchas son lideresas que están trabajando por el territorio, por el ambiente, por protección ambiental, son antiminería. Entonces tienen una percepción ambiental súper fuerte. Y entonces decimos, ¿cómo afectamos desde las compresas al ambiente? Porque se demoran en deteriorarse, porque contaminan también por un foco de contaminación. Pasemos a la gestión menstrual a través de la copa, ¿no? Y gestionemos nuestra sangre. Entonces ha habido como un proceso de agroecología también vinculado a la gestión menstrual y luego también la copa. Pero el paso de compresa a la copa es súper fuerte.
es súper fuerte, o sea, no se lo concibe. Primero porque la copa de acceso es muy difícil, muy complicada. ¿Por? Por el recurso económico. Acá en Ecuador es cara la copa. ¿Qué puede La, costar? sí. Más o menos. O sea, en Eh, comparación con las compresas, por ejemplo. Perdona, me entró una llamada y me estaba desconcentrando. Nada. Este, por ejemplo, hay copas, las copas que son certificadas, por ejemplo, tienen un costo aproximado de $21, $20, y Son eso es caras. súper, son caras. Las copas acá en Ecuador son caras. Entonces, para una mujer en la ruralidad acceder a una copa menstrual es casi imposible, Claro. ¿ya? A ver, también es una inversión. O sea, claro, me imagino que el desembolso inicial, pero luego te dura años. O sea, al final. Claro, eso es justamente lo que hemos querido transmitir. Evidentemente, por ejemplo, en zonas extremas como por ejemplo Esmeraldas, donde muchas mujeres, muchas familias viven con $1 al día y sus recursos son limitados, $20 es muchísimo. Y como no tienen resignificar la menstruación como algo valioso, como algo de su cuerpo, como algo que merece ser atendido, evidentemente pasa a ser la última rueda del coche en sentidos de atención. Entonces, el acceso a las compresas también de tela, por ejemplo, no es algo fácil. Entonces, sí resulta complicado. Pero desde el programa nosotros hacemos kits para las compañeras que hacen todo el proceso. Se les entrega una copita, unas toallitas y se les da toda una guía también y algunos módulos que es como al cierre del curso y el taller se les entrega todo un kit que es justamente para su atención menstrual luego de que ya han pasado todo el proceso. ¿Cómo son las opiniones una vez acabáis el curso? O sea, ¿habéis tenido reacciones de la gente que os hayan agradecido, que os hayan dicho que qué mundo nuevo y que... Claro que sí, la verdad es que es muy simbólico para ellas. Realmente existe mucho, bueno, hay una carga de emoción súper fuerte cuando concluyen estos talleres, porque es como después de que pasan todo un proceso juntas, de que están acompañándose, de que están hablando entre ellas, de que están poniendo como en común las preguntas que siempre quisieron hacer y no se hacían, sobre sus emociones, sobre las opiniones que han recibido, las mujeres adultas que ya han dejado de menstruar o las mujeres que han padecido una esterectomía también cuentan sus historias allí, ¿no? Entonces, todo lo que se ha hablado alrededor de esto, ponerlo en común, poder hacer como esta catarsis, luego llegar al proceso final, graduarse en la escuelita, sí es un choque de emociones. Entonces hay mucho agradecimiento también. Intentamos no dejar como heridas abiertas, intentamos siempre tener como apoyo terapéutico para que podamos como cerrar e identificar claramente qué cosas hay que seguir gestionando. Y luego pues ese es un reto, ¿no? Seguir buscando los recursos que nos permitan continuar con estas escuelas, pasar a una siguiente fase quizá de las promotoras en salud sexual y reproductiva, tal vez menstruación de manera específica, y poder traer otras escuelas que aquí en América Latina están muy bien posicionadas y que tienen incluso más recursos metodológicos para ampliarlos, pero requieren mucho más tiempo. Ese sería como uno de los grandes retos. Porque ¿cómo lo financiáis? Yo sé que el de Madrid, por ejemplo, se financió con una subvención de la comunidad, como del gobierno local. No sé allí si se está Exacto. haciendo de manera voluntaria, si igual tenéis subvenciones también por parte del gobierno. Y nosotros tenemos subvenciones, justamente, Paz y Desarrollo recibe subvenciones desde diferentes cooperaciones descentralizadas, me parece que son, de diferentes ayuntamientos de España. Por ejemplo, la que ahora mismo estamos llevando acá en Ecuador, en Noroccidente Pichincha, es de Diputación de Valencia. Hemos llevado otras con la Generalitat Valenciana, han sido complementarias al programa MURU. Otras se han generado de manera muy autónoma, muy voluntaria y hemos logrado conseguir recursos para poder financiar en alimentación, en algunos casos, movilización o los espacios incluso donde hemos generado los talleres, tienen que ser espacios abiertos, espacios con, ¿cómo se llama? Con jardines y demás, espacios adecuados para llevar un proceso de este tipo. Entonces, sí, resulta complejo, lo que toca es seguir buscando los recursos para poder seguir, o sea, realizarlo, ¿no? Porque luego es que llegamos a un punto en donde hay que seguir buscando, porque probablemente nuestra población podría atender a unas 40, 50, 100 mujeres, que está bien y se lo puede hacer, pero siguen habiendo mujeres que siguen en zonas rurales que requieren replicar esto, entonces es buscar la forma en que esto se replique más. Y sí nos gustaría contar con un auspicio estatal, acá en Ecuador no se lo ha contado, para que haya un financiamiento,
a una subvención más específica para el acceso a las copas menstruales. Las copas menstruales siguen siendo un recurso al cual no accede la mayoría de población. El acceso es privilegiado, o sea, quienes podemos acceder, hemos adquirido una copa, pero luego para las mujeres rurales y para las niñas es difícil. Además que la copa, a ver, el uso de la copa lo liga mucho también en el caso de las niñez y adolescencia con el tema de la virginidad. En zonas que son muy conservadoras es como, ¿cómo te vas a meter algo en la vagina, no? Claro, porque Entonces, tampones y así ni hablamos. sí, tampoco. Entonces es como muy complicado romper esos patrones culturales que afectan justamente la gestión menstrual y que afectan también al planeta, ¿no? Porque finalmente está como todo muy ligado ahí. Ya. ¿Habéis hecho algún planteamiento a lo mejor de divulgación como más general, en vez de hacerlo tan al nivel, pues eso, de mujeres y de lideresas y de como algo más para la Una campaña población? Sí, masiva. una campaña como Sí, masiva. no, acá en Ecuador no se ha hecho y de hecho lo estamos pensando en el marco de otros proyectos, de otros programas, en las réplicas comunitarias ha salido o sea, ha salido un recurso súper interesante y te lo cuento así para que lo contextualicemos. Resulta que en el trabajo de replicar hemos buscado la metodología por llegar a diferentes poblaciones y nuestro recurso más didáctico para llegar a las familias han sido los títeres. Ha sido con el que mejor nos ha funcionado para que quede y cale el mensaje en la niñez de prevención del acoso, prevención del abuso en niñez. Entonces, estamos pensando en cómo hacer justamente esta réplica masiva y utilizar el recurso, a ver, por un lado el recurso gráfico, que es diseño gráfico, graficar algo, generar como toda una campaña, pero también utilizar este recurso para el tema de salud menstrual. Y tenemos ahorita mismo un pequeño elenco de títeres que se están como posicionando en el noroccidente de Pichincha para poder, o sea, y quedan mensajes, ¿no? Entonces es generar como otro guión ligado a menstruación y hacer como una campaña comunicacional. Lo estamos ahora mismo craneando y yo creo que eso requiere sobre todo pensamiento, voluntad, cariño en hacerlo y luego es que tenemos todos los recursos para adelante. A veces el recurso tiempo es un poco complicado, pero sí lo hemos pensado porque no lo hemos hecho. Y eso sí es una de las cosas que podemos, o sea, necesita hablarse de menstruación. Esa es Más la allá, cosa, sí, que igual no tienes un exacto, marco social que favorezca que al final estas políticas calen porque es algo muy difícil si hay una gran parte de la población que está en contra. O sea, ya no es como que resulten claro. diferentes, que está en contra directamente. Claro, acá se desconoce y además es como eso, de eso no se habla, eso de eso no hay que hablar. Mira, en las escuelas, acá en Ecuador, no sé cómo será en España, pero acá en Ecuador muchas mujeres se refieren a su menstruación con estar enfermas. Dicen, estoy enferma. ¿Por qué estás enferma? De que porque me vino mi menstruación. Ah, estás enferma. Entonces es como, es una enfermedad. Ya, muchas niñas dicen, no, es que ya me enfermé. O sea, y tú automáticamente dices, ¿ya te vino tu menstruación? Sí, ya me enfermé. Entonces es como, es una enfermedad constante y permanente que te viene cada Madre mía, mes. sí, de Que por vida. además, como, La exacto. menopausia ya. Entonces, y además de eso, como es una enfermedad, a ver, como es una enfermedad que además de eso te acompaña toda la vida y que solamente te sirve cuando estás embarazada o no estás embarazada. O sea, te sirve para medir tu capacidad de concebir o como un mecanismo de anticoncepción y no se logra resignificar y verla más allá de eso, ¿ya? Ya, Y en el caso de la menopausia también, ¿no? La menopausia se la ve como el inicio de la vejez, básicamente. Estás vieja y por eso ya no sangras, ya no puedes concebir, ya no puedes tener hijos, ya no te preocupes si te embarazas o no, porque igual ya no puedes porque estás vieja. Esa es básicamente en resumen. positivo Entonces todo. es muy Toda la fuerte, experiencia es ¿no? súper positiva. Sí, entonces es como muy fuerte y es como necesitamos que se resignifique esto porque a pesar de que nuestras compañeras son lideresas, están llevando campos de acción súper duros de defensa de territorio, defensa de derechos, acompañamiento a víctimas de violencia, aún no han tenido esa reconciliación consigo mismas alrededor de su propio cuerpo. Entonces, eso también es importante atenderlo porque finalmente tu salud mental, emocional y demás depende también mucho de cómo manejas estos ciclos, cómo atiendes tu cuerpo, cómo haces una salud preventiva en términos de alimentación. O sea, es súper integral el proceso y como integral también complejo y como complejo, pues ahí está el reto, ¿no? ¿Quiénes imparten los talleres? Ahora mismo estamos con algunas compañeras de la zona de Imbabura
son expertas en menstruación, que tienen como este proceso y además son psicoterapeutas, son psicólogas clínicas, que tienen una formación en psicología clínica y una especialización en todo el tema de menstruación. Yo hago el acompañamiento también metodológico de revisar que la metodología esté apropiada y acompaño en todos los procesos, porque muchas veces las compañeras vienen como a una asistencia técnica que está muy bien y así nos repartimos como el trabajo, podemos ampliar también los focos de acción y yo acompaño en el tema metodológico, ver que el tema esté, si falta contenido, decir, mira, aquí hace falta esto, o yo cuento con esta herramienta porque aquí no agregamos esto, ver también el material, un poco buscar que las zonas y los espacios sean apropiados, o sea, no sean un típico espacio de taller, sino sea un espacio verde, amplio, donde podamos realmente hacer una conexión con el cuerpo desde lo simbólico, sin dejar de lado también la parte un poco más científica, ¿no? Y hay participación, entiendo, o sea, no es como una charla y ya está, se les permite un espacio para hablar y demás. Claro, realmente nuestra herramienta más fuerte es el círculo de la palabra. Nosotros hacemos como un círculo y hacemos como este tema del uso de la palabra asertivo, efectivo, concretito, ¿no? Por lo que son todas, muchas veces quieren hablar y genera una catarsis, pero también puede suceder que unas se monopolicen la palabra y otras no quieran hablar, otras quieran hablar. Entonces hacemos como un círculo de la palabra, todas en horizontal y todas aportando, ¿no? Y ya todas atendiéndolas. Entonces sí que hay esos espacios y esos son los espacios más enriquecedores porque te permite identificar cosas y ver dónde hay que atender cosas. Ya. Pues creo que por mi parte ya está. Ay, Muchas gracias, Margarita, por la charla y no sé, me parece súper interesante como esta comparativa y como ver que estamos al final en un punto bastante parecido. O sea, yo creo que aquí a lo mejor sí, el discurso sí que está más integrado y sí que desde los medios de comunicación, la prensa y demás se habla de esto, entonces es más fácil. Pero es que es verdad que no, que si no lo fuerzas el tema no sale y que si no lo planteas y sobre claro, todo con las generaciones de 50 para arriba es muy difícil. Muy sí, es muy difícil, incluso complicado. que sientan que merecen como un espacio para, pues lo que decías, para atender algo que es que te pasa todos los meses desde que tienes 12 años. Es que es Ujú, increíble que nadie lo haya dicho antes. claro. Entonces, nada, Y hay compañeras que han llegado a su menopausia sin acompañamiento. Sí, es increíble. O sea, cuando ya tenemos muchísimos años, claro. compañeras que nunca han tenido acompañamiento y nunca han hablado de esto y tienen una carga emocional. Mira, yo vengo de un proceso un poco de formación más en lo emocional, espiritual también. Y por ejemplo, dentro de eso se trabaja mucho el tema de útero como el sitio donde tú guardas tus memorias, la memoria de tus linajes. Y es como el útero es el órgano menos atendido, ¿no? Y al que más se le cargan muchas cosas. Entonces, cuando hacemos una reconciliación dentro de las metodologías, reconciliación con el útero, es brutal el quiebre que hay en las compañeras. Entonces es como una carga de violencias y aparte que las mujeres tenemos violencias guardadas en nuestros úteros porque fuimos quemadas por sangrar, fuimos excluidas por sangrar, hemos sido juzgadas por sangrar y tenemos todo ese bagaje histórico y en las áreas rurales aún se conserva eso porque desde que empiezas a menstruar es como estás sangrando, ya te vuelves como o te puedes embarazar y vas a representar una boca más, ya puedes conseguir marido, tú puedes ir o me vas a dañar los cultivos o me vas a dañar la comida. Y es como seguimos siendo matizadas en lo negativo por nuestra menstruación. Entonces, claro, hay muchas mujeres que detestan su menstruación por eso. Normal. Y al final Claro, es un poco de violencia normal que la odien. claro. Entonces, bueno, pues eso. Pues muchas gracias Oh, gracias a por el ti. ratito y por la labor que hacéis, de verdad.